Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de El Noctario, el lugar donde hasta las luces navideñas proyectan sombras raras. Antes de empezar, queremos agradecerte por seguir aquí, por escuchar de noche, por compartir los episodios, por mandarnos tus historias y por ayudarnos a que este proyecto siga creciendo. Capítulo a capítulo, en lo oscurito de tus audífonos. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube y Spotify como El Noctario, en Instagram, en TikTok y en Twitch como @el.noctario y en Facebook como El Noctario. Y si quieres estar enterado de estrenos, de adelantos, de cositas exclusivas, únete a nuestro canal de WhatsApp. Ahí es donde primero se siente el frío. Esta noche traemos un cuento de terror en plena época decembrina. Una familia, un viaje en carretera y una cabaña en el bosque. La Navidad a la vuelta de la esquina y una frase que has escuchado 1000 veces. Si te portas mal, Santa no te va a traer nada. En esta historia vamos a descubrir qué pasa cuando esas palabras dejan de ser solo una amenaza y alguien o algo decide tomarlas muy en serio. Bienvenido al Noctario. Este es nuestro nuevo episodio. Si te portas mal. Apaga la luz, ajusta el volumen y piensa bien qué le dices a los niños cuando se acercan las fiestas. Si te portas mal. La carretera hacia Mazamitla se abría frente a ellos como una cinta oscura salpicada de focos amarillos. Eran casi las 6 de la tarde cuando dejaron atrás el último tramo congestionado saliendo de la Ciudad de México. Dentro de la camioneta, el aire olía a papas fritas, sudor infantil y desinfectante de manos. Si sigues pateando el asiento, te bajo aquí mismo, dijo Daniel, sin despegar los ojos del camino. Mateo, el más pequeño, de 9 años, dejó de patear un par de segundos y luego volvió a hacerlo, esta vez más suave, como si el impulso fuera más fuerte que la amenaza. ¡Mateo, ya!, añadió Ana desde el asiento del copiloto. Llevamos 3 horas igual. Deja manejar a tu papá, ¿sí? Mateo no respondió. Tenía el celular pegado a la cara, los audífonos colgando a la mitad y un ojo abierto que estaba más cerca de hipnotizarlo que de entretenerlo. Solo murmuró: Sí, sí, ya casi gano. En la segunda fila iban sus hermanas, Regina, la mayor de 15 años, recargada en la ventana, y Sofía, de 12, con una cobija navideña sobre las piernas. ¡Qué horror de niño!, susurró Regina lo bastante alto para que él lo oyera. Tiene TDAH de nacimiento demoníaco, añadió Sofía conteniendo la risa. Las estoy oyendo, dijo Ana, medio en serio, medio cansada. Y tú, Mateo, baja el volumen del juego. Vamos a poner el programa. Daniel apretó un botón en el estéreo y la voz del conductor de radio, vieja, granulada, llenó la camioneta. Historias que vienen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Yo soy Juan Ramón Sáenz y esto es La Mano Peluda. Regina se enderezó. Sofía abrió los ojos con interés y Mateo, aunque hizo cara de qué flojera, terminó quitándose uno de los audífonos para escuchar mejor. El programa de esa noche era una repetición de un caso de los años 90. Un hombre relataba cómo su hijo había desaparecido una Navidad, después de que toda la familia hubiera amenazado durante semanas con que Santa se lo iba a llevar por malcriado. ¿Ya ven?, dijo Ana, mirándolo por el espejo retrovisor. No eres el único niño latoso del país. Ay, ma, eso es actuado, se burló Mateo. Todo eso es fake. En la radio, el investigador hablaba de una entidad que se alimentaba del miedo infantil ligado a la figura de Santa Claus y los Reyes Magos. Un parásito viejo salido de la culpa y las amenazas. Daniel rió. Ja, mira, Mateo, ahí está. Si no te portas bien, en vez de Santa te llega eso, Mateo dejó el celular por un instante. Pues venga, dijo cruzándose de brazos. A ver si sí es cierto. Ana y Daniel se miraron un momento. Desde la pandemia, el negocio de consultoría digital que tenían les daba para vivir bien, pero también les había dejado ojeras y estrés. Ese viaje a la cabaña en Mazamitla era el único lujo del año. Navidad en familia, lejos del ruido, de la ciudad, con los abuelos,
tíos y primos que venían de Jalisco, de Puebla y Aguascalientes. Tenía todo para ser perfecto. Mira, campeón, intentó Daniel cambiando el tono. Solo es un decir, ¿sí? Pero sí queremos que entiendas algo. Pórtate bien. No es por santa, es por respeto, nada más. Ay, pues dejen de decir que no me va a traer nada, respondió Mateo rápido. Total, siempre me trae. Regina chasqueó la lengua. Es que no aprendes, en serio. Sofía se acomodó la cobija. Ya mejor que Santa le traiga un cerebro nuevo, pa, que deje de hablar. Mateo le sacó la lengua, volvió al celular y la voz de la mano peluda siguió flotando encima del zumbido de la carretera. Llegaron a la cabaña casi a las 9 de la noche. El aire de Mazamitla estaba frío y húmedo. Olía a pino, tierra mojada y leña. Las luces cálidas de la casa de madera los recibieron como un abrazo. Los primeros en salir a recibirlos fueron los abuelos. Luego, tías, tíos y primos se fueron instalando entre gritos, risas y el crujir de las maletas sobre la grava. ¡Ya llegaron los chilangos!, gritó uno de los tíos de Jalisco. Abrazos, palmadas en la espalda, comentarios sobre el tráfico, sobre el frío, sobre lo mucho que habían crecido los niños. Regina encontró rápido a su prima favorita y desapareció hacia los cuartos. Sofía se quedó ayudando a Ana a bajar bolsas con comida, y Mateo se fue detrás de sus primos a explorar. La cabaña era amplia, de 2 pisos, con un enorme ventanal que daba al bosque. En la sala había un pino grande decorado con luces blancas, esferas rojas y doradas, moños y una estrella metálica en la punta. A un lado, sobre una mesa, estaba instalado un nacimiento con figuras de barro: José, María, los reyes, pastores y animales, pero la cunita del niño Dios estaba vacía. Lo ponemos hasta el 24 en la noche, explicó la abuela. Ya sabes, tradición. Esa primera noche, la del 23, se fueron a dormir temprano. El viaje había sido largo. Los niños se acomodaron en los cuartos de arriba, en literas, los varones en una habitación, las niñas en otra. Los adultos se quedaron distribuidos entre recámaras y sofás. Ya cerca de la medianoche, un ruido los despertó. Primero fue un ladrido lejano, luego un sonido más grave, como un gruñido largo vibrando entre los árboles. ¿Lo oyeron?, susurró Sofía desde la litera de arriba. Seguro son perros del rancho de al lado, dijo Regina, medio dormida. Mateo, en el colchón inflable junto a la ventana, escuchaba con los ojos abiertos. El gruñido volvió más cerca. Algo crujió entre las ramas. Luego, silencio. En la planta baja, Daniel y algunos de sus cuñados se pusieron chamarras y salieron con lámparas. Nomás vamos a dar una vuelta, dijo el abuelo, agarrando un bastón viejo que usaba como si fuera rifle. No vaya a ser algún animal grande. Recorrieron el contorno de la cabaña. La luz de las lámparas cortaba entre rebanadas el bosque. Vieron huellas de perro, ramas movidas, pero nada concluyente. Tras 20 minutos el abuelo dio el veredicto. Debe ser un coyote o un perro grande. Mientras no dejemos comida fuera, no se acerca. Volvieron a meterse. Cerraron puertas y ventanas. Revisaron los seguros y apagaron las luces. El bosque se quedó afuera, o eso creyeron. La mañana del 24 amaneció clara, con un sol pálido colándose entre los pinos. Los niños bajaron en pijama buscando pan dulce y chocolate. Olía a ponche hirviendo en la olla y a jamón horneándose en el horno de la cocina. En el patio, una de las camionetas tenía la llanta delantera derecha completamente desinflada. —¿Qué demonios? —murmuró Daniel agachándose. La llanta no solo estaba ponchada, estaba atravesada por un corte limpio, profundo, como hecho por algo muy filoso. Miraron alrededor buscando un clavo, un pedazo de vidrio, un metal. Nada. Eso lo hicieron de mala leche, dijo un tío de Puebla.
Un cuchillo, una navaja o algo así. ¿Aquí? ¿En medio del bosque?, preguntó Ana inquieta. Llamaron al encargado del fraccionamiento, recorrieron la zona, nadie había visto nada raro. Pudieron ser vándalos, dijo uno de los guardias. Chavos que se meten a molestar. ¿Seguro no dejaron la camioneta abierta con las cosas a la vista? Daniel apretó la mandíbula. Y aunque así fuera, ¿qué clase de vándalo anda con cuchillos en esta zona? Pusieron la llanta de refacción. Hubo quien sugirió regresar a la ciudad, pero la mayoría estuvo de acuerdo en quedarse. Habían tardado meses en coordinar esa reunión familiar. No se irían por una llanta ponchada. Además, hoy es Nochebuena, dijo la abuela. De aquí no me muevo. Pero reporta de todos modos, insistió Ana a Daniel, para que quede constancia. Reportaron, se quejaron, resoplaron, y luego la vida se impuso. Los niños insistían en armar el intercambio. Había que preparar la comida, adornar la mesa, colocar luces, calentar el ponche. En la cocina, mientras picaban verduras, las tías hablaban de recetas y dietas. En la sala, los hombres discutían de fútbol y política. Los niños corrían de un lado a otro, probándose gorros, peinándose con spray de brillantina, tomándose fotos. Mateo estaba hiperactivo. Se subía a los sillones, tomaba los adornos del pino, hacía bromas pesadas a los primos. ¡Mateo, ya!, repetía Ana cada 10 minutos. Te lo digo en serio, añadió Daniel, con el ceño fruncido. Esta Navidad, si te sigues portando así, Santa no te trae nada. Nada, ¿me oíste? Sí, sí, respondió él sin dejar de jugar. Ya lo dijeron el año pasado, y sí me trajo. Varios adultos rieron. Alguno comentó que así son los niños de ahora, pero el abuelo, que escuchaba en silencio desde su sillón, frunció apenas los labios. No repitan tanto eso, dijo de pronto. ¿Qué cosa?, preguntó Ana. Lo de que Santa no les va a traer nada, respondió el viejo sin mirar a nadie en particular. Decirlo una vez es broma. Decirlo tantas veces llama cosas. Rieron, pensando que hablaba a medias en serio, a medias en broma. Mateo fue el único que notó que el abuelo no sonreía. La cena de Nochebuena transcurrió con la coreografía habitual: brindis, agradecimientos, arroz, romeritos, pierna, ponche, risas. En algún momento alguien puso villancicos en una bocina. Los niños cantaron a gritos, pero mira cómo beben los peces en el río. Alrededor de las 11:30, colocaron al fin al niño Dios en el nacimiento. La abuela lo levantó con respeto, le besó la frente, lo arrulló un instante y lo dejó en la cunita de barro. Ahora sí, dijo, que nazca en paz. A medianoche hubo abrazos, fotos, llamadas por videollamada a familiares que no pudieron ir. Luego vino el intercambio, la repartición de algunos regalos adelantados y el caos del papel rasgado. Cerca de la 1 de la mañana, los niños empezaron a caer por cansancio, uno por uno. Vámonos ya a la cama, dijo Ana. Santa no va a venir si están despiertos. ¿Ves?, susurró Mateo, mirando a Regina. Otra vez con lo mismo. Regina le revolvió el cabello. Duérmete ya, Gremlin. Los primos subieron en tropel la escalera hacia los cuartos de arriba. Hubo un buen rato de risas, chistes, peleas por las cobijas y los enchufes para cargar celulares. Poco a poco el silencio fue cayendo como una manta pesada. Solo Mateo quedó despierto, bajo la cobija. No apartaba la vista del reloj del celular. 1:47 a.m. Se había prometido algo. Ese año vería a Santa Claus, o a quien fuera que trajera los regalos. Demostraría que todo era un teatro armado por los papás. O en el fondo, quizá, quería asegurar que, a pesar de todo lo que le dijeron, sí había algo para él. Esperó. 2:05,
2:21. Los ronquidos suaves de sus primos llenaban el cuarto. La respiración pausada de sus hermanas se oía al otro lado de la pared. La madera de la cabaña crujía con los cambios de temperatura. 2:47. El sueño empezó a pesarle en los párpados, pero entonces escuchó algo. Un golpe seco, abajo. Luego, un ruido como de cajas moviéndose. Después, un gruñido, bajo, áspero, que le erizó la piel. Mateo se sentó en la cama inflable con el corazón acelerado. Santa, pensó primero con una mezcla de emoción y miedo. Debe estar acomodando los regalos. Se puso de pie con cuidado. Caminó en puntitas entre los colchones, mochilas y zapatos. Abrió la puerta del cuarto sin hacerla rechinar. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz naranja que se colocaba desde abajo, donde seguramente alguna serie de foquitos del árbol seguía encendida. Bajó el primer escalón. La madera crujió débilmente bajo su peso. Se quedó inmóvil. Nuevo ruido abajo. Algo cayó con fuerza como si hubieran aventado una caja. Mateo tragó saliva. Siguió bajando, apoyándose en el barandal, conteniendo la respiración. Cada paso parecía retumbarle en el pecho. A mitad de la escalera, pudo ver parte de la sala. Las luces del árbol parpadeaban, bañando todo con destellos verdes y rojos. El pino se veía inclinado hacia un lado, como si alguien lo hubiera empujado. Había cajas abiertas, papel de regalo roto, moños por el suelo, y ahí, justo frente al árbol, había algo agachado. No era Santa Claus. Esa cosa medía fácilmente más de 2 metros, incluso estando encorvada. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje negro y tupido, enmarañado como si hubiera salido de un lodazal. Las garras que salían de sus manos, o lo que deberían ser sus manos, parecían cuchillos curvos, húmedos, que brillaban con la luz de las series. Su cabeza era una mezcla imposible, hocico corto, como de perro chato o chacal deformado, pero la forma del cráneo era demasiado humana. Los ojos, hundidos pero muy abiertos, brillaban con un tono amarillento casi enfermizo. Tenía orejas puntiagudas pegadas hacia atrás, vibrando en cada sonido. Gruñía abajo mientras hurgaba entre los regalos, rasgando envolturas, oliendo el contenido. De vez en cuando, arrancaba algo y lo lanzaba a un lado con evidente desprecio. Mateo se quedó petrificado. El corazón le golpeaba las costillas tan fuerte que temía que la cosa lo oyera. La madera de la escalera decidió en ese momento traicionarlo. Un escalón crujió, apenas, pero en el silencio de la madrugada sonó como un trueno. La bestia se detuvo. Su gruñido se cortó en seco. Lentamente, levantó la cabeza. Sus orejas se erizaron. Olfateó el aire. Mateo contuvo el aliento, apretando los dedos contra el barandal hasta que le dolieron. La criatura giró la cabeza hacia las escaleras, pero sus ojos se quedaron unos centímetros abajo de donde él estaba. No lo había visto aún. El juego del silencio había comenzado. Mateo retrocedió un peldaño con infinita lentitud, intentando que la madera no se quejara. Luego otro. Estaba a 3 escalones del piso cuando decidió que, si corría hacia arriba, la bestia lo vería de inmediato. Miró a su alrededor. A su derecha, cerca de la base de las escaleras, un sofá grande se imponía entre la sala y el comedor. A la izquierda, el nacimiento, sobre una mesita. Respiró hondo una sola vez, y en un movimiento rápido pero silencioso se dejó caer hacia el lado del sofá, rodando, hasta quedar agachado detrás de él, espalda contra la tela, rodillas al pecho. Las luces del árbol seguían parpadeando.
proyectando sombras que se alargaban y se encogían contra las paredes. Escuchó el sonido de las garras arrastrándose sobre la duela, acercándose a la escalera. La bestia olía. El aire se llenó de un hedor denso, perro mojado, sangre seca, tierra húmeda. Mateo sintió que el estómago se le revolvía. Algo pesado bajó un peldaño, luego otro, luego se detuvo. El niño podía imaginarla ahí, a unos metros, oliendo hacia la derecha, hacia la izquierda, tratando de localizar de dónde había venido el crujido. Un gruñido bajito llenó el espacio. Luego, un resoplido húmedo, como de animal respirando por la boca. Pasos. La bestia bajó el resto de la escalera. Mateo, sin querer, se encogió un poco más. Un ligero roce de su zapato contra el piso produjo un sonido mínimo. El gruñido se volvió más agudo. Las garras arañaron la duela. Se escuchó el golpe de algo pesado moviéndose hacia el sofá. Mateo apretó los dientes, sintiendo que las lágrimas asomaban a sus ojos. No lloró. No podía hacer ruido. Se limitó a rezar una oración mal aprendida que mezclaba el Padre Nuestro con frases que había escuchado en la radio. Las garras se detuvieron a un lado del sofá. Él pudo ver, por debajo de la tela, unas patas enormes. No eran exactamente de perro ni humanas. Atrás, terminaban en una especie de pezuña partida, cubierta de pelo y fango. Adelante, unos dedos largos, casi como manos, con uñas negras curvas que se clavaban en la madera en cada movimiento. La bestia olió por encima del sofá. Mateo sintió una bocanada de aire caliente en la coronilla, como si algo respirara justo sobre él. Un hilo de baba espesa cayó a pocos centímetros de su pierna. La criatura lanzó un gruñido corto. No estaba segura. Se apartó unos pasos. El niño la escuchó moverse de nuevo hacia el árbol. Aprovechó ese instante para reptar casi pegado al piso, hacia la base del nacimiento. Se ocultó al lado de la mesita del pesebre, tapada por la sombra de la mesa y por una cobija navideña que alguien había dejado caída allí. La tomó y se la puso encima, conteniendo la respiración. Desde ahí alcanzaba a ver una parte del árbol. La bestia había vuelto a su trabajo. Tomaba un regalo, lo olía, lo sacudía. Algunos los dejaba sobre la mesa del comedor, otros los tiraba con fuerza contra el piso rompiéndolos, y otros los acercaba mucho a su rostro. Inspiraba largo y luego arrancaba el papel con un entusiasmo casi feroz. Mateo reconoció de inmediato uno de los envoltorios, el papel azul de renos blancos, el moño plateado chueco que su mamá había pegado de última hora. Su regalo. La bestia lo sostuvo entre las garras. Olfateó el paquete con una atención que no había puesto en otros. Dejó escapar un gruñido grave que a Mateo le sonó extrañamente a risa. Clavó las garras en el paquete y lo abrió de un tirón. Pedazos del envoltorio cayeron al suelo. Entre ellos se asomó la caja de un videojuego, el que Mateo había pedido durante meses. La criatura lo sostuvo un instante. Sus ojos amarillentos se clavaron en las telas brillantes. Olió la caja. Luego, sin más, la partió en dos. El plástico crujió. La carátula se rasgó. La criatura dejó caer los trozos al piso, aplastándolos con una pezuña. Mateo sintió algo romperse dentro de su pecho. Quiso gritar, pero el miedo le apretó la garganta. Santa no te va a traer nada. En su cabeza resonó la frase una y otra vez, con las voces de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. La bestia siguió revisando otros paquetes, pero ahora, de vez en cuando, miraba hacia el lugar donde él se escondía. No había forma de que lo viera bajo la cobija, pero Mateo sentía la mirada atravesando la tela. De pronto, el sonido de la madera crujió arriba. Alguien más estaba despierto. Regina abrió los ojos porque el colchón bajo ella vibró ligeramente.
Sofía dormía profundamente, acurrucada entre las cobijas. El resto de las primas también roncaban suave. Algo había cambiado en el ambiente. Un frío raro se colaba por debajo de la puerta como si la casa respirara distinto. Regina se incorporó. La cama de Mateo, allá abajo, la del colchón inflable junto a la ventana, estaba vacía. No, 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 murmuró poniéndose pantuflas. Abrió la puerta y salió al pasillo. Desde ahí, la luz parpadeante del árbol se alcanzaba a colar hacia arriba, dibujando sombras danzantes en la pared de la escalera. Se escuchaba un ruido extraño, como de animal hurgando entre cosas. Mateo, susurró, pero nadie respondió. Bajó el primer escalón. El olor la golpeó de inmediato, algo agrio, mezclado con metal y pelo mojado. Se detuvo a la mitad de la escalera. Desde ahí vio la sala, el árbol inclinado, los papeles por el piso y la silueta enorme, negra, agachada junto al pino. Regina no alcanzó a ver la cara, solo la espalda, un lomo arqueado cubierto de pelo oscuro, hombros anchos, brazos largos que terminaban en garras, una cola corta y gruesa moviéndose lentamente de un lado a otro. Un gruñido brotó de esa cosa y vibró en el aire. La sangre se le heló. Quiso gritar, pero la voz se le fue hasta el estómago. La bestia se irguió un poco, como si hubiera percibido su presencia. Regina se pegó al barandal instintivamente, haciéndose lo más delgada posible, conteniendo la respiración. El monstruo levantó la cabeza hacia las escaleras. Regina alcanzó a ver el perfil apenas, hocico corto, dientes largos asomando, ojos que no parecían reflejar luz, sino absorberla. La luz de las series navideñas parpadeó y por un segundo la sala se quedó casi oscuras. Cuando las luces volvieron, la criatura ya no estaba junto al árbol. Regina bajó un escalón más, temblando. Entonces oyó un sonido a su derecha, un susurro ahogado, un gemido leve. ¡Regi! Era la voz de Mateo. Se agachó más y siguiéndola, vio la cobija navideña tirada junto al nacimiento. Debajo de ella, dos ojos enormes, brillosos por las lágrimas, la miraban con desesperación. «Shh», dijo ella, llevándose un dedo a sus labios, los ojos muy abiertos. Algo se movió detrás del sofá. Una garra apareció sobre el respaldo, clavándose en la tela. Luego otra. Aquel ser estaba ahí, agachado, usando el mueble como cobertura. Regina y Mateo se quedaron inmóviles, casi sin respirar. La bestia se incorporó lentamente, asomando por encima del sofá. Solo se veía la parte superior de su cabeza y su lomo. Olfateó el aire, girando la cabeza hacia las escaleras, hacia ellos. Y entonces, en algún lugar de la cabaña, un reloj de pared dio la media hora. 3 campanadas sordas. Sonaron las 3:30. El monstruo se tensó. Sacudió la cabeza de un lado a otro como si las campanadas le molestaran. Gruñó molesto. Bajó de nuevo tras el sofá, se arrastró unos pasos hacia la puerta principal y con una agilidad espeluznante para su tamaño, se deslizó hacia la oscuridad del porche y luego al bosque. Las luces del árbol se quedaron parpadeando como si nada. Regina no supo cuánto tiempo estuvo sin moverse. Cuando por fin sus piernas respondieron, bajó el resto de la escalera casi arrastrándose y corrió hacia el nacimiento. Arrancó la cobija. Mateo temblaba entero. Tenía los ojos rojos, la cara empapada. «Lo vi», murmuró. «Regi, rompió mi regalo. Lo rompió». Ella lo abrazó fuerte, sintiendo cómo le temblaba el cuerpo. «Ya, ya. Shh, no hagas ruido». Entonces vio algo en su brazo derecho. 3 líneas largas, rojas, como si unas uñas muy afiladas lo hubieran rozado apenas, sin llegar a abrir la piel por completo. No sangraban, pero parecían quemadas, casi negras en los bordes. «¿Qué es eso?»,
preguntó Regina con la voz ahogada. Mateo frunció el ceño, mirando la marca por primera vez. No, no sé. Sentí que algo casi me tocaba cuando estaba detrás del sofá. El sonido de una puerta abriéndose arriba los hizo saltar. ¿Qué están haciendo aquí abajo? La voz de Daniel venía acompañada de pasos rápidos por la escalera. En cuestión de segundos, la sala se llenó de adultos somnolientos en pijama, con caras de susto y enojo a la vez. ¿Qué pasó aquí?, gritó Ana, viendo el árbol inclinado, los papeles por el suelo, las cajas destrozadas. Daniel miró a sus hijos, uno abrazando al otro. ¿Mateo? El niño abrió la boca, pero no le salieron palabras. Regina respiró hondo. Hay algo. Había algo aquí abajo, dijo. No fue él. Uno de los tíos resopló. Regina, por favor, mira nada más el desastre. Te lo juro, insistió ella. Era... no sé qué era, pero no era un perro, era enorme. Medía más que el tío Héctor y tenía... y tenía... No pudo seguir. Daniela miró a ella, miró a Mateo, luego miró el desorden. Notó los restos de la caja de videojuego, uno de los regalos más caros. Notó que varias cajas con nombres de niños estaban abiertas. Eso pasa cuando alguien quiere adelantar la Navidad, dijo con la voz baja y dura. Se bajan a ver a Santa, empiezan a abrir regalos y luego culpan a un monstruo. Ana se acercó a Mateo tomándolo por los hombros. ¿Fuiste tú?, preguntó intentando sonar serena. Dime la verdad, ¿bajaste a abrir tú tus regalos? Mateo negó con la cabeza una y otra vez. No, 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 se los juro. Pero la mirada de su madre se detuvo en su brazo. ¿Y eso?, murmuró tomando su mano, levantándole la manga. Las 3 líneas oscuras cruzaban su piel, desde la muñeca hacia el antebrazo. Ahora parecían más marcadas, como si se hubieran hundido un poco. ¿Te caíste? ¿Te golpeaste con algo? Mateo la miró, confundido, aterrorizado. Fue él. Basta. La voz de Daniel cortó el aire. No me importa qué inventes, Mateo. Esto no está bien. Has tenido días portándote mal y hoy rebasaste el límite. Rompiste cosas que no eran solo tuyas. Yo lo vi también, dijo Regina al borde del llanto. Papá, te lo juro. Daniel cerró los ojos un momento, frotándose la frente. Estaba cansado. El viaje, la llanta, la responsabilidad de que todo saliera bien. Lo último que necesitaba era una escena sobrenatural a las 3:30 de la mañana. Mañana hablamos, dijo al final. Ahorita recojan lo que puedan y váyanse a dormir. Pero, mañana, Regina. Mateo quería gritar que no mañana, que el monstruo no era un cuento, pero las palabras se le quedaron atoradas. Ana se lo llevó de la mano, escalera arriba. Él volteó una última vez hacia la sala. En medio del desastre, entre los papeles y las cajas rotas, el nacimiento seguía en su sitio. La cunita del niño Dios estaba vacía. La mañana del 25 el ambiente estaba raro. Los niños hablaban en voz baja, los adultos se movían entre tensos y resignados. Regalos intactos fueron repartidos, otros se quedaron como ruinas junto a la base del árbol. Mateo no recibió ningún paquete. Daniel había sido firme. Lo siento, hijo. Te advertimos muchas veces. Regina estaba furiosa. Están siendo injustos, le dijo a Ana en la cocina. Estaban dormidos y no vieron nada. ¿Por qué siempre es más fácil culpar al niño? Regi, no sabemos qué pasó, respondió Ana con voz cansada. Lo que sí sabemos es que la sala estaba hecha un desastre y que Mateo no estaba en su cama. No nos dejes en ridículo, por favor. En la sala, el abuelo se había quedado sentado mirando la ventana que daba al bosque. ¿Te das cuenta de algo?, preguntó de pronto. Daniel se acercó. ¿De qué?,
El viejo señaló con el mentón hacia la puerta. En la madera, cerca del piso, había marcas, 4 líneas profundas, paralelas como si unas garras enormes hubieran arañado la superficie al salir y en una esquina del tapete, junto a la pata del sillón, había un mechón de pelo negro, grueso, que no se parecía al de ningún perro conocido. Brillaba extraño, como si estuviera húmedo por dentro. Eso no lo hace un niño, dijo el abuelo en voz baja. Daniel sintió un escalofrío subirse por la espalda. Tal vez algún animal se metió con la puerta mal cerrada. El abuelo negó. Yo crecí con vacas, caballos, perros. He visto pumas a lo lejos. Esto no es de ninguno de esos. Se inclinó con esfuerzo, recogió el mechón y lo sostuvo unos segundos entre los dedos. Les dije que no repitieran tanto esa amenaza, añadió. El monte oye, las paredes oyen, y hay cosas viejas que no distinguen entre broma y promesa. Daniel no respondió. Cuando yo era niño, siguió el abuelo sin mirarlo. En los ranchos de por acá no se hablaba de Santa Claus. Eso vino después, de la tele, de la ciudad. Antes, cuando un niño se portaba mal, los grandes lo regañaban ellos mismos, con su propia cara y su propia voz. No lo entregaban en manos de otro. Apretó el mechón de pelo por un segundo. Daniel sintió que la habitación se enfriaba. Cuando empezaron con eso de si te portas mal, Santa no te trae nada. Algunos viejos dijeron que no era una buena idea jurar en nombre de alguien que no entiendes, porque cuando pronuncias un nombre con miedo suficientes veces, si no existe, se inventa. Se volvió hacia Daniel, y cuando a un niño se le repite durante semanas que alguien va a venir por él, al final algo viene, no precisamente Santa. Daniel tragó saliva. ¿Y qué se supone que es eso? El abuelo encogió los hombros. En mi pueblo le decían de muchas formas, dijo el abuelo, pero aquí en estos montes todos saben su nombre. El Xoltlac no trae regalos, viene a cumplir lo que ustedes amenazan en broma. Dejó el mechón sobre la mesa entre las tazas de café. La buena noticia, añadió con una mueca amarga, es que casi nunca se lleva a nadie la primera vez. Nada más marca. Daniel frunció el ceño. ¿Marca? En ese momento, Mateo bajó las escaleras, en silencio. Llevaba una sudadera que Ana le había dado para tapar el brazo, pero la manga se había subido un poco, dejando ver la piel. Las 3 líneas oscuras cruzaban su antebrazo, más nítidas que la noche anterior. No parecían heridas normales, tenían un borde casi violáceo, y si uno ponía atención, diría que se curvaban apenas, como si dibujaran una especie de símbolo. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. Mateo, lo llamó intentando sonar casual. ¿Todavía te duele eso? El niño miró la marca. Pica, dijo, y quema tantito, como si, como si algo la apretara desde dentro. Se acercó al abuelo y se sentó a su lado, buscando una seguridad que no encontraba en sus papás. ¿Crees que Santa sí vino?, preguntó en voz baja. ¿O eso era otra cosa? El abuelo lo miró con ojos cansados pero firmes. No sé si era Santa, respondió, pero sí sé que algo vino. Algo que no habría tenido a qué venir si los grandes no lo hubieran estado llamando todo el mes. Mateo bajó la mirada, sintiendo una culpa que no le correspondía del todo. Yo, yo también dije cosas feas, admitió. Les contesté horrible y pensé que no pasaría nada. El abuelo le puso la mano en la espalda. Uno aprende, dijo, pero escucha.
Eso que vino no vino por ti nada más. Vino a cobrar una deuda que tus papás firmaron cada vez que te acusaron con su nombre. Eso es lo peor, cuando los grandes tienen miedo y se lo pasan a los niños. Se inclinó un poco más, acercando sus labios al oído del niño. Te digo algo, susurró. ¿Lo escuchaste hablar? Mateo dudó. Por un momento recordó el instante en que la bestia había estado sobre él, respirándole encima. Entre gruñidos y resoplidos, le pareció oír una voz, no con palabras claras, sino con una sensación de que se metía hasta los huesos. 3 ideas que se le incrustaron en la mente. Este año, nada. El siguiente, algo. Luego, alguien. Tragó saliva. Creo que dijo que va a volver, respondió muy bajito. Que este año no se llevó nada, pero el siguiente quiere más. El abuelo cerró los ojos un segundo. Entonces apúrese a aprender, murmuró, porque la próxima Navidad no basta con dejar de decir Santa no te va a traer nada. Van a tener que demostrarle que no necesitan asustarte para que seas distinto. Se acomodó en el sillón mirando de nuevo hacia el bosque. Y si no, él se encargará. Esa tarde, mientras los primos jugaban en el patio y los adultos intentaban rescatar el ánimo, Ana, Daniel y el abuelo se quedaron solos en la sala. El mechón de pelo negro seguía sobre la mesa como una evidencia que ninguno quería tocar. ¿Qué hacemos con eso?, preguntó Ana, señalándolo. Nada, respondió el abuelo. Tirarlo no cambia lo que ya pasó. ¿Y con él?, susurró Daniel, mirando a su hijo que reía de lejos con sus primos intentando fingir que todo estaba bien. ¿Cómo lo protegemos? El abuelo respiró hondo. Empiezan por dejar de usar el miedo como herramienta, dijo. Dejen de delegar su autoridad en fantasmas. La próxima Navidad, cuando tengan ganas de decir, pórtate bien porque si no Santa, mejor díganle, pórtate bien porque eres parte de esta familia y aquí nos cuidamos. Y háganlo, ¿verdad? Ana apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Crees que vuelva?, preguntó. El viejo tardó en responder. No suele olvidarse, dijo al fin. Lo que sí pasa es que a veces, cuando regresa, ya no encuentra lo que vino a buscar, porque ese niño aprendió. O esos padres se hicieron responsables, o esa familia dejó de esconder su culpa detrás de barbas blancas y trineos. Sonrió cansado. Pero si vuelve y encuentra todo igual, se cobra lo que es suyo, siempre. Nadie habló durante un rato. En la noche, cuando apagaron de nuevo las luces de la cabaña, Mateo se acostó en el colchón junto a la ventana, mirando la marca en su brazo. No dolía tanto como en la mañana, pero seguía ahí, como un recordatorio. Cerró los ojos. En algún lugar del bosque, algo se movió entre los árboles. No se acercó a la cabaña, no esa noche, pero sus pasos eran pesados, constantes, como los de alguien que memoriza el camino. Muy lejos, en la oscuridad, un gruñido bajo, casi un suspiro, pareció formar una idea. Este año, nada. Mateo se tapó la cabeza con la cobija sin saber por qué, pero sabiendo que no quería escuchar el resto. Y en muchas casas, esa misma noche, en todo el país, algún adulto repitió frente a un niño, pórtate bien, o Santa no te va a traer nada, sin imaginar que, en algún rincón donde el frío es más viejo que la Navidad, alguien tomó nota.